Bien, ahora sí, estamos en el estudio de los Taryag Mitzvot este día martes con la ayuda del Padre Celestial. Estamos en el mandamiento 335, libro de Vayikra, libro de Levítico, capítulo 25, versículo 11. Dice, ni recogerán sus uvas de las vides desatendidas. Esto es lo que estuvimos viendo, parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada de la ley de Shemitah, de dar descanso a la tierra, que no se podía cultivar la tierra, no se podía recoger ni siquiera el fruto que quedaba en esa tierra, sino que se podía comer de él, pero había que dejarle para que todo el que quisiera entrar y recoger de lo que la tierra estaba dando por sí misma, los pobres y los demás pudieran comer también. Levítico 25:11 dice, solamente como referencia, rápidamente, porque ya esto lo vimos la semana pasada. Versículo 11. Aquí está. Jubileo será el 50º año para ustedes. No sembrarán y no cortarán lo postrero de la cosecha de él y no tomarán lo que habían apartado de la cosecha de él. ¿Ok? Entonces, esencia, está prohibido recolectar el fruto de los árboles de manera habitual durante el año del Yobel, ¿ok? Porque es el año de la liberación y es un Shemitah también. Ya esto lo explicamos la semana pasada, entonces vamos a seguir. Misbah 336, Vayikra 25:14 dice, y si vendes algo a un compañero judío, vamos a ver acá el verso 14. Cuando realices una venta a tu semejante o realices una compra de mano de tu semejante, no afligirás al hombre a su hermano. Ok, vamos a ver acá. Es una misbah hacer justicia entre un comprador y un vendedor de acuerdo con las leyes prescritas por la Torá. Hay varios métodos mediante el cual se puede asegurar la propiedad de bienes inmuebles u objetos muebles cuyas leyes son muy intrincadas. Estamos obligados, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un caso de venta en disputa, a efectuar un juicio justo de acuerdo con la ley. La propiedad real, es decir, la tierra y los sirvientes, pueden adquirir a través de cualquiera de estas tres formas. Se podía comprar, o sea, la tierra, se podía comprar un esclavo mediante dinero, la transferencia de un documento legal, es decir, una escritura. Imagínense que ya para ese tiempo existía lo que era la documentación legal. ¿Ok? Demostración de propiedad. Los objetos móviles, por otro lado, se pueden adquirir de cualquiera de las siguientes formas: levantando el objeto hacia arriba al menos un palmo. Algunos elementos pueden adquirirse acercándolos o jalándolos. Algunos objetos se adquieren simplemente entregándolos. Por ejemplo, un animal o un objeto grande que es demasiado pesado para jalar o levantar, el dueño simplemente entrega las riendas del animal o una parte del objeto pesado. Todo esto lo encontramos en, en el Talmud, vienen todos estos, y en la Mishnah también. Ok, vamos rápido. Misbah 337, mandamiento prohibitivo. Igual el verso 14, y no os engañaréis unos a otros. O sea, cuando se hace un negocio, y eso, hermano, en todo, creo que en todo, nosotros tenemos que tener honestidad. Está prohibido que un vendedor sobrecargue engañosamente a un cliente que desconoce el valor real de la mercadería en una sexta parte o más del valor del objeto. O sea, es cobrar lo justo. Como dice el libro de Proverbios, pesa justa, balanza justa, ¿ok? Medida justa. Asimismo, un comprador tiene prohibido engañar a un vendedor.
que desconoce el valor real del artículo adquirido, una mercancía valiosa a un precio muy bajo. Cualquier parte agraviada tiene derecho a invalidar la transacción. Se puede evitar transgredir esta prohibición notificando al cliente potencial con anticipación cuánto se le está cobrando de más. Ok, MISBA 338. O sea, hay que ser justo en los negocios. MISBA 338, versículo 17 de Levítico 25. Y no engañarán a un compañero judío. Vamos a leerlo en el Jumás 25, 17. No afligirá el hombre a su semejante, y temerás de tu Dios, pues yo soy Hashem, su Dios. Amén. Ok. Entonces, está prohibido ofender a un compañero con palabras. Uno no debe herir los sentimientos de otro. Aquí dice judío, ¿verdad? Porque el documento es judío. O acusarle o causarle una angustia indebida. Incluso en esta prohibición está burlarse, avergonzar, insultar, recordando a otro de sus fechorías pasadas, o llamar a alguien por un apodo desagradable. Se debe tener mucho cuidado al prestar atención a esta misma, ya que es muy común y se transgrede fácilmente y podría causar un daño irreversible al bienestar emocional de otra persona. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno lo lee en el nivel pesá, en el literal, no entiende cuáles son las implicaciones que el ofender a una persona, que conlleva al prójimo. En el documento del Taryag Mitzvot dice un judío, porque el documento es judío. Pero se ha preguntado usted, creo que hemos explicado, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo, verdad? Prójimo es aquel que compartimos la fe, ¿ya? Alguien que está en convenio, que estamos dentro del mismo convenio. Eso es lo que la Biblia llama un prójimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo aquel que guarda Torah es mi prójimo, que pertenecemos al mismo pueblo. Ese es mi prójimo, que estamos en el mismo convenio y que estamos guardando Torah los dos. Ese es mi prójimo. Por ejemplo, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el mundano, el que no es de nuestra fe, el que, entiende, un católico, un mormón, o lo que sea, un borracho o un ateo, ese es un ser humano al cual yo tengo que mostrarle justicia y bondad. Entonces, no es solamente que con el que es de mi fe o el que es de mi pueblo, yo le voy a hacer justicia. Ok, perfecto. Se aplica a todo. Nada más que la Biblia llama prójimo es aquel que es de mi misma fe. ¿Ok? Ese es mi prójimo. Entonces, porque antes uno creía que prójimo éramos todos, ¿verdad? Que por ser humanos éramos prójimos. No. Es como decir, como antes decían, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el Señor le habla a judíos, cuando los encara y les dice, vosotros sois de vuestro padre, a vuestro padre el diablo. ¿A quién le estaba diciendo eso? A judíos. Y no cualquier judío, eran religiosos y líderes religiosos de la época. Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que esos, aunque eran judíos, igual que Yeshua, no eran prójimos. ¿Por qué? Porque ellos habían quebrantado la Torá, quebrantado el mandamiento. Una persona que quebranta el mandamiento, una persona que quebranta la Torá, en ese instante dejó de ser mi prójimo. ¿Ya? Por eso es que, lo vamos a ver en la parashá de esta semana, creo, que es la parashá Kedushin, que significa santos, santos.
una persona que quebranta la Torá ya no es parte del pueblo. Y es algo que el Señor lo pone muy, muy en claro. Ok, pero está hablando aquí está prohibido ofender a un compañero, a un hermano, a alguien del pueblo. Está prohibido inclusive hacer burla de él, inclusive o causarle angustia recordando su pasado. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado entre la pareja, que se suele sacar los trapitos sucios que se supone que ya se habían perdonado. ¿Y usted de qué habla? Si usted me falló, ¿y usted de qué habla? Si usted me dio vuelta, ¿y usted de qué habla? Si usted taca, y viven en esa cosa. Y en el mínimo pleito le viven sacando los chuicas al sol. Se supone que ya usted perdonó, se supone que ya usted hizo, entonces, ok, es borrón y cuenta nueva. Porque si vas a seguir en eso, mejor te hubieras divorciado, ¿verdad? Y te hubiese buscado otro, igual de feo, pero entonces, ¿verdad? No importa, pero el problema es cuando en el asunto y le viven recordando el pasado. ¿Quién sana el pasado? Es como cuando usted tiene un granito, ¿verdad? O se hizo una herida y le sale el granito. Por lo general, cuando sale el granito, ¿qué le agarra a uno? Una bendita picazón, ¿verdad? Que y usted está rasqui a cada rato, está sangrando y está sangrando. Y uno dice, qué raro que no se me cura esto. Qué raro que no se me cura esto. Claro, si estás con tus uñas infeccionadas y estás rasque ahí, jamás se va a curar. Es lo mismo. Entonces, está recordando el pasado a una persona. Si usted decidió perdonar, entonces ya olvide eso, hermano, hermana. Olvide eso. Si ya usted lo hizo, si ya usted decidió seguir ahí, ok, es borrón y cuenta nueva. Entonces, yo esperaba el amén de los varones aquí que se ponían de pie, aplaudían y decían aleluya, pero no. Entonces, ok, dice, uno no debe de herir los sentimientos de otro hermano, voy a poner acá, o causarle una angustia indebida. Incluso en esta prohibición está burlarse, o sea que no se puede burlar, avergonzar, insultar, recordando a otro de sus fechorías pasadas, o llamar a alguien por un apodo desagradable. Ok, si hay una persona en el mundo, se suele poner apodo, ¿cierto? Hay personas que se sienten cómodas con su apodo, porque tal vez es un apodo que lo traen de niño y fue un apodo que le pusieron de si es un apodo que se le puso de cariño, por ejemplo. No es un apodo resaltando un defecto físico o una discapacidad que tenga la persona. Ya cuando es un apodo por burla, porque tiene una discapacidad, por lo que sea, entonces ya ahí sí es ofensivo. Entonces, ese tipo de apodos no se pueden mencionar, no se le puede decir a una persona. ¿Ok? A mi hermana, Evelyn, mi hermana menor, le decimos Turi, ¿verdad? Aquí nadie sabe la historia, pero en el humo todo el mundo le llama Turi, ¿verdad? Pero era y el que le puso ese apodo fui yo, porque ella chiquitilla, tenía como 5 añitos, una cuestión así, y tenía el pelo larguísimo, ¿verdad? Entonces yo sí la molestaba, yo le decía que parecía la Tuli vieja, ¿verdad? Entonces ella no podía ser Tuli, sino decía Turi. Entonces ¿y usted qué parece? Turi, la Turi. Entonces se quedó Turi, ¿verdad? Pero ya a ella le gustó la apodo. Ella se lo mismo lo encalamó. Entonces, pero, digamos, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Hay gente que le dice, no me diga así, hágame el favor y no me diga así. Y la gente insiste. Ya eso es mortificar a la persona, ¿ok? Entonces, se debe tener mucho cuidado al prestar atención a esta misma, ya que es muy común y se transgrede fácilmente y podría causar daño irreversible al bienestar emocional de otra persona. Mire, con los niños hay que tener cuidado, con los hijos, hermano, porque a veces
los mismos padres son los que le imponen apodos feos a los niños y causan heridas y crece el niño acomplejado y llega a una edad adulta arrastrando ese complejo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Misbah 339. Vallicra 25:23. Vamos a buscarlo. 25, ahí. 25:23. La tierra no venderán en perpetuidad, porque mía es la tierra, pues peregrinos y residentes son ustedes ante mí. Ok, vamos a ver acá, dice, y la tierra no será vendida para siempre. Está prohibido vender un campo de forma permanente en Eres Israel, o sea que esto es un mandamiento que se aplica en la tierra de Israel. Amén. Si alguien vendió un campo por una cantidad específica de años, no revierte al propietario original en el año del jubileo. Solo los campos que se vendieron sin especificaciones o de forma permanente se devuelve al propietario original en jubileo. Algunas autoridades sostienen que esta prohibición se aplica cuando se vende a un gentil, porque los judíos ya están obligados a devolver todos los campos a sus dueños originales al comienzo del Yobel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, alguien me vendía a mí una finca, eh, yo le pagaba su dinero, ¿ok? Podían ser 40 años, 45 años, 49 años. Y cuando llegaba el año del jubileo, así faltara un año, así faltaran 2 años, así faltaran 5 años o 30 años, yo le tenía que devolver a ella, a aquella persona, su terreno, aunque yo hubiera pagado. ¿Entiende? Porque todos en Israel conocen la ley, conocen la ley del jubileo. ¿Ok? Entonces, si yo le compraba la tierra a Juanita, la finca que tiene Juanita con ganado y árboles frutales y todo que tiene por aquí en Guapiles, ni amén digo, pero este, ok, yo tenía que aprovechar el tiempo que esa finca iba a estar en mis manos. Y cuando llegara el año del jubileo, así yo le haya metido agua potable, le haya metido cerca nueva, le haya puesto una tapia, le haya hecho casa, yo tenía que devolvérsela sin cobrarle absolutamente nada de mejora ni nada. Ni que ella me tuviera que, ni me tenía que devolver plata de lo que yo pagué por la finca. Se le devuelve a su dueño original, listo. Entonces había que sacar el provecho. Por eso, cuando Mashiach regrese y se restablezca el gobierno en esta tierra, la Biblia dice que la tierra está en manos del enemigo. El planeta Tierra como tal está en manos del enemigo. Y porque la Biblia dice, y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero cuando Mashiach venga, será en un jubileo. En un jubileo. Y la tierra volverá a su dueño original. ¿Por qué? Por eso la palabra dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Que en este momento, porque el administrador que el Señor puso aquí, que fue Adán, lo entregó en manos del enemigo. Pero cuando Yeshua regrese, que ya no va a venir a morir en la cruz, sino va a venir como juez, la tierra volverá a manos de su dueño original. Amén. Se aplica esta misma ley, la ley del jubileo. Ok. Misbah 340. Misbah 340. Vallicra 25:24. Dice, y en toda la tierra de su posesión otorgarás una redención por la tierra. Déjeme ver acá.
Versículo 24. Y en toda la tierra de su heredad, redención dispondrán para la tierra. Vamos a ver acá. Es una misbah devolver todas las propiedades de la tierra a sus dueños originales en el año de Yobel, sin ningún pago, lo que les dije anteriormente, ya sea una casa, un campo o un viñedo. Una persona que estaba en extrema necesidad y fue forzada por el hambre a vender su propiedad en Eres, Israel, en la tierra de Israel, puede redimirla, recomprarla antes del Yobel de la siguiente manera. O sea, sí se podía rescatar, redimir y rescatar la tierra, la propiedad. Como cuando alguien ya vendió la tierra porque una necesidad, por una enfermedad, por lo que sea. Sí, entonces dice, ya, y le vendo la casa, por ejemplo, y si la vendió casi que regalada porque necesitaba salir del apuro. ¿Ok? Entonces, cuando llegaba el Yobel, aquella persona tenía que devolver la casa. Pero si su condición mejoraba y usted lograba mejorar económicamente, usted podía rescatar la casa de la siguiente manera. ¿Cómo? El campo, dice, uno podía redimir un campo antes de 2 años después de la venta para que el nuevo propietario pudiera cosechar. Posteriormente podría canjearlo en cualquier momento antes de 2 años. Uno no podía redimir un campo antes de 2 años, ¿ok? O sea, el tiempo mínimo. Yo le compraba una finca a alguien y para sembrarle yuca, por ejemplo. Entonces, y la otra persona me decía, no, mira, yo quiero rescatar la tierra, mira, ya me resolví el problema. Bueno, ahora usted tiene que esperarse los 2 años porque yo tengo que sacarle provecho a esto, tengo que sacarle cosecha. Entonces, no podía rescatarla antes de 2 años el campo. Si era una casa en ciudad abierta, se podía canjear en cualquier momento, incluso los 2 primeros años. Casa en ciudad amurallada, una ciudad que tenía una muralla que la rodeaba, que se remontaba a la época de la conquista original dirigida por Josué. Al propietario original se le permitía recomprar la casa solo dentro del primer año después de la venta. Si no la canjeaba durante el primer año, se convertía en propiedad permanente del nuevo propietario, ¿ok? Hasta el Yobel. Misbah 341. Igual, esto es en la tierra de Israel. 25-29 de Levítico. Si un hombre vendiera una casa de residencia en una ciudad amurallada, podrá tener lugar su rescate hasta el final del año de su venta. Tal será el periodo de su rescate. Ok, lo que estábamos leyendo anteriormente. Dice, si un hombre vende una vivienda en una ciudad amurallada, es una misbah que alguien que desee recomprar una propiedad patrimonial en una ciudad amurallada de la época de Josué puede redimirla solo dentro del primer año. O sea, tenía que esperarse un año para poderla comprar o recomprar. O dentro de ese año, si pasaba el año, ya era permanente para el que la compró. Y en ese tiempo, digamos, si yo te lo daba a un precio, usted quería comprarla, tenía que darle el mismo precio. No sé, la verdad, no lo dice acá el documento y no me lo dice acá. Habría que preguntar averiguar eso bien. Si podía sacarle alguna ganancia o tenía que venderla en el mismo precio que la. Sí, está buena la pregunta. Dice, debido al carácter sagrado especial de las casas en una ciudad amurallada, la ley del Yobel de devolver la propiedad a su dueño original no se aplicó. Esto se debió a que la Torá quería desalentar esas ventas. Ok. Que una casa dentro de una ciudad amurallada, usted la única manera que podía rescatarla era dentro de ese primer año. Si no, ya la perdía para siempre. Ni siquiera en el Yobel se devolvía. Entonces, ¿para qué? Porque vivir dentro de una ciudad amurallada era lo máximo, ya, por protección. No es lo mismo tener una
No era lo mismo tener una casa dentro de una ciudad, por ejemplo, como Jerusalén, que tenía murallas, a tener una vivienda en las afueras de la ciudad, por allá en el campo solo, donde está expuesto al ladrón, a las bestias y a cualquier peligro. No es lo mismo. Entonces, por eso dice que era como no se devolvían el llover para desalentar a alguien que fuera a vender su casa que la tenía dentro de la ciudad. Que era como lo máximo que podía tener uno. ¿Verdad? Ok, entonces dice Misbah 342, mandamiento prohibitivo. 25:34 dice 25:34, mas el campo, déjeme ver que me perdí, mas el campo del terreno abierto de sus ciudades no podrá ser vendido, pues heredad eterna es para ellos. ¿Ok? Pero un campo de los suburbios de sus ciudades no se puede vender. Está prohibido alterar el campo abierto alrededor de las ciudades o campos levitas. En otras palabras, cualquier ciudad o campo de un levita no puede convertirse en terreno abierto o viceversa. La Torá nos ordenó que los levitas se les dieran 48 ciudades que contenían 6 ciudades de refugio entre las tribus. De los 3,000 codos que rodean esta ciudad, 1,000 iban a ser apartados como terreno abierto con el propósito de la belleza. Estaba prohibido construir o plantar cualquier cosa en estos 1,000 codos. Más allá de eso, se utilizaron unos 2,000 codos para campos y viñedos. Estaba prohibido y nunca puede cambiar estos arreglos. Los parques no se pueden convertir en campos y los campos no se pueden convertir en parques. Aparte de los 3,000 codos mencionados, a cada ciudad se le otorgaría un cementerio más allá de esta área. Con respecto a las leyes de redimir la casa o el campo, un levita tenía el privilegio de recomprarlo en cualquier momento, incluso en una ciudad amurallada. Perspectivas. Dicen 48 ciudades y las leyes antes mencionadas fueron reservadas especialmente para los leviín, para los levitas, y no compartieron equitativamente la herencia de Eres Israel junto con las otras tribus, ni compartieron su belleza. Esto se debió al hecho de que fueron apartados para adorar y servir a Hashem y para enseñar sus caminos rectos. Por lo tanto, se les separó de los asuntos mundanos. Por ejemplo, no tomarían parte en la guerra, ni se les cargó con trabajo agrícola para que pudieran dedicarse por completo a los ideales antes mencionados. Ok, entonces, por ejemplo, hoy Israel está en guerra. Israel ha respetado hasta el día de hoy esta ley, hasta el día de hoy, los gobiernos que han habido. Esta ley, por ejemplo, los rabinos ortodoxos y ultraortodoxos, los que están dedicados a enseñar Torah en las sinagogas, no los llaman a la guerra. Hoy Benjamín Netanyahu quiere cambiar eso. Y por eso, inclusive el día de hoy y el día de ayer hubo marchas en Israel, ¿verdad? Los rabinos están diciendo, prefiero un lugar en el cementerio antes de ir a la guerra. Porque quitar a un hombre de Dios de que deje de enseñar Torah, hermano, es que el país se vaya completamente a la desgracia. Si no hay quien enseñe Torah en la ciudad, Israel, digamos, como decir Costa Rica, que tiene 7 provincias. Dentro de esas 7 provincias, habían 48 ciudades dedicadas, o sea, distribuidos todos los levitas, para enseñar Torah en todo el país. Esa era la función de los levitas. Y como Dios los escogió para enseñar Torah a los habitantes de Israel,
Ellos nada más Israel, la ciudadanía, estaba obligado a darle lugar al sacerdote. ¿Dónde vivir? Darle el diezmo para el alimento de él y su familia, y además de eso participaban de las ofrendas, Entonces, por ejemplo, alguien traía un cordero, una vaca, un becerro, lo que fuera, para un sacrificio, a no ser que fuera un holocausto, que era del todo quemada, pero los levitas y los sacerdotes tenían derecho de apartaban una parte de ese animal que iba a ser que era sacrificado para que ellos comieran, ellos y su familia. Esa era la función. Por eso es que en el libro de Malaquías, que los pastores se agarran, pero como no entienden la Torá, la aplican mal o la enseñan mal y la aplican mal, porque reclaman los diezmos para ellos. ¿Ok? Pero eran personas dedicadas 100% a enseñar Torá. Y el Señor les reclama y dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y todavía el pueblo tenía el descaro de preguntar y decir, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba reclamando el Eterno allí? El Señor estaba reclamando lo que le pertenecía por ley al sacerdote. Porque dice que los sacerdotes estaban abandonando sus ejidos, sus campos, sus lugares de residencia, los estaban abandonando, habían abandonado la enseñar la Torá porque sus familias se estaban muriendo de hambre, porque ellos y sus familias se estaban muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque la gente dejó de darle el diezmo, dejó de dar la ofrenda y dejó que los sacerdotes que enseñaban Torá se apartaran de enseñar Torá para dedicarse, hermano. Ahorita la tecnología está muy avanzada. Ahorita la tecnología está bien avanzada. Pero hasta el día de hoy, los hombres de Dios comen, ¿verdad? O sea, no trabajan con electricidad, no es de cuerda, no es de batería, ¿verdad? No son recargables con el sol. Y eso era lo que estaba pasando. Por eso el Señor en Malaquías reprende al pueblo. Que los hombres de Dios literalmente se estaban muriendo de hambre, ellos y sus familias. Entonces, es por eso que el Señor hace ese reclamo. Estas 48 ciudades en toda la nación se enviaban a los levitas. ¿Ya? Vaya usted a aquella ciudad, usted va aquí, usted va allá, y enseñen Torah. Enseñen Torah. Ahora, por eso es que Pablo también enseña y dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que él lo instruye. Pablo dice, es que acaso dice, yo no tengo derecho de cosechar de ustedes cuando he sembrado en ustedes lo espiritual, no tengo derecho yo de cosechar de ustedes lo material. Y Pablo reclama, porque también Pablo la estaba viendo mal y reclama eso al pueblo. ¿Ok? Entonces, aunque Pablo no pide los diezmos porque no tenía derecho de pedir diezmo, él estaba pidiendo la sedacá, la ofrenda. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Entonces los únicos que podían rescatar, ellos sí podían rescatar su terreno, su casa en cualquier momento. ¿Ok? Déjeme ver acá porque me perdí. Ok, la 343, Misbah 343. Vallicra 2537. Vallicra 2537 dice, tu dinero no lo darás en interés y en incremento. No le darás tu alimento. Vamos a verlo acá. No le darás tu dinero en usura, ni darás tu comida por un pago mayor. Está prohibido prestar con intereses a un judío, dice el documento acá. Entonces, ¿cómo aplicamos esto?
Está prohibido prestarle a un hermano que tenga una necesidad y que yo tengo cómo prestarle el dinero. Juanita viene y me dice, hermano, présteme 1,000,000 de colones, si los tuviera, ¿verdad? Y como ella no lo necesita, no me lo va a pedir tampoco. Y yo le digo, está bien, pero me vas a pagar tanto por mes de intereses, ¿ya? Está prohibido. O sea, entre hermanos del mismo pueblo, de la misma fe, que estamos en convenio con Adonai, con Hashem, no le puedo cobrar intereses. Si es afuera, si es lo del mundo o de otra cultura o de otra religión o de un cristiano, por decirlo, yo le puedo cobrar. ¿Ya? Solamente entre los que estamos en convenio, entre el pueblo de Dios, no le puedo cobrar usura. Pero al vecino, al compañero de trabajo, al amigo que no es creyente, que no es nada, y me pide prestado, ok, tampoco le voy a cobrar un dineral de usura, ¿verdad? De interés. Le podría cobrar. Eso está ahí estaría en mi decisión si le cobro o no le cobro. Pero sí tendría derecho a cobrarle. Al que no le tengo derecho de cobrar, por más plata que tenga, por mejor que le esté yendo con el dinero que yo le presté era para ponerse un negocio y está agarrando plata a lo bestia. ¿Verdad? Entonces, Juanita me dice, préstame 1,000,000 porque me va a poner una venta de empanadas. Aunque sea la empanada feliz que le está yendo como loco ahí recogiendo billetes, ya estaría en la persona decir, mire, quiero bendecirlo con esto tanto más. Estaría en la persona, pero no tengo derecho a cobrarle, no, ni a subirle ni a nada, porque le estoy prestando. Le presté 1,000,000, usted me devuelve 1,000,000. ¿Ya? Usted me dice, présteme, se lo devuelvo tal día o en tanto tiempo. Está bien, tome, ahí está. Por eso es que inclusive usted ve digamos, en estos países, en Costa Rica, ¿usted conoce un judío pobre? No hay. Porque cuando vienen aquí, la comunidad judía, entre ellos se ayudan. ¿Qué diferencia fuera que nosotros fuéramos así? La cultura de los chinos también. Sí, lo que pasa es que los chinos sí están esclavizados ellos. Ellos sí tienen que pagar una cantidad exagerada de plata. ¿Ya? Pero entre judíos no. Entre judíos ellos se prestan y se paga lo justo. O sea, un judío no puede ver a un judío pobre sin ayudarle. Y tiene que ayudarle, no es que tome para que coma hoy y mañana a ver qué hace. No, le ayuda hasta que ese hermano se levante, lo ayudan. Si tienen que ayudarlo a poner un negocio, te ayuda a poner el negocio, te doy el capital y te ayudo y te voy a asesorar para que te vaya bien en tu negocio y te levantes. Hasta que ese judío esté bien parado, listo, papá, te ayudé, camine por su cuenta y te espero en Shabbat, allá en la sinagoga, para que sigamos juntos adorando a Dios. Precioso, ¿no? Eso debería hacerse si todo lo hiciéramos, sí. Pero la cultura latina es egoísta. Nosotros somos egoístas, hermano. Y cuando vemos un hermano que está prosperando, ese quién sabe qué está vendiendo. Eso me huele raro a mí. ¿Cierto o no? Y si se pone en negocio, no, hombre, eso no dura nada. ¿Cuándo ese carajo ha servido para los negocios? No, hombre, hermano, es algo tan terrible. ¿Ya? Y no pueden ver una bendita muchacha bien vestida y todo, quién sabe cuál viejillo le está sacando plata, o quién sabe, ¿me entiendes? Todas esas cosas, hermano. Si nuestra mentalidad, mire, yo ahorita he estado leyendo bastante literatura judía. Wow, uno dice increíble, de verdad que nosotros por eso estamos como estamos. Entonces, yo tuve la dicha de conocer la sinagoga judía que está en Romuser. Hermano, es algo, o sea, eso es como entrar ahí a la embajada americana, una cuestión así. Algo increíble. Y ellos, son ellos y imagínense que me acuerdo cuando fue que fui yo, que eso fue hace finales de los 80, principios de los 90. Fue cuando yo fui ahí. Están recién hechas esa sinagoga.
Y ellos le pagaban a un sacerdote, a un rabí que venía a hacer la ceremonia, solo por venir a hacer una ceremonia, le pagaban $5,000. $5,000. Y dice, oiga, en los 90s, principio de los 90s, ahora imagínense ahora, ellos no pueden, o sea, es algo que bonito sería que nosotros pudiéramos hacer. Y eso me lo explicó a mí, eso que no lo estoy leyendo aquí, eso me lo explicó a mí un viejito judío con el que yo estuve conversando, un señor que salió que él estuvo en el tren ese que le llamaban la bestia en Alemania. Con 15 años tenía él. A él le mataron toda la familia. Murió el papá, la mamá, los hermanos. Solo él se salvó. Ajá. Que por cierto, ayer se estaban cumpliendo un aniversario más de esa desgracia del holocausto. Y yo llegué a hacer un trabajo porque yo trabajaba con un judío en esa época. Y que era el dueño de Euromovilia, no sé si era el mismo dueño todavía. Y entonces la mayoría de los clientes eran judíos. Porque eso es ello, digamos, eso es otra. Si un judío no le compra a un gentil, no le compra a un gentil. Si está un gentil que vende empanadas y está una judía que vende empanadas, ¿a quién le van a comprar ellos? A la judía que vende empanadas. Aunque las empanadas del gentil sean más ricas, no se lo compran. Entre ellos se apoyan. ¿Ya? Claro que yo que he probado comida judía es riquísima, eso es espectacular. Entonces yo fui a hacer un trabajo a esa casa, fui con mi compañero a hacer un trabajo ahí. Y yo no era, yo era un simple ayudante. Y el que andaba ahí era mi jefe, por decirlo, mi jefe inmediato en ese momento. Y cuando yo entré a esa casa de judíos por primera vez en Romose, y tenía un montón de cosas de Israel y la menorá y un montón de cosas. Y yo sabía más o menos identificar cosas. Y entonces yo le empecé a hablar y claro, yo quedé como chiquillo cuando vea. Sí, y empecé a mencionarle nombres de la Biblia y el señor viejito se sorprendió que yo conociera tanto y me dice, ¿y cómo usted conoce tanto Biblia? Le digo, en aquel momento yo le decía, yo soy cristiano y esto, el otro, y yo amo a Israel y yo me anhelo seguir a Israel. Y entonces me agarró y me llevó allá por una habitación aparte y venga, yo quiero hablar con usted. Y me llevó y empezamos a hablar y el muchacho que andaba, que yo era el ayudante de él, enojado porque yo estaba por allá volando lenguas. Y entonces me llamó y me habló pesado. Y el señor se enojó y dice, yo estoy pagando y yo lo quiero él aquí conmigo. Y entonces dice, mañana tráigase otro ayudante, pero me lo trae a él. Y él empezó entonces la viejita, la señora, la esposa de él, él empezó a contarme, fue cuando me contó la historia de eso que le pasó. Y por momentos él como que le venían esos recuerdos y empezaba a llorar y pegaba unos gritos que a mí me desgarraba el alma. Yo por si soy flojito de ojos, ¿verdad? Y empezaba a llorar y ya no más, ya no más, ya no más. Pum, salí y se iba. Yo me sentía mal porque pero era una cuestión que él. Y entonces la señora por allá me llevaba ya a tomar café, me dio café. Fue cuando probé el pampita que hacen ellos y me dice, ¿qué tiene usted? Y yo asustado, porque yo me metí un problema aquí, me van a estar echando el trabajo a mí. Y me decía, es que él no se abre con nadie. Él no habla con nadie, ni conmigo. Él no habla de estas cosas conmigo. ¿Qué tiene usted? Dice que él se abrió con usted tanto. Estuvimos como una semana y resto ahí trabajando en esa casa. Y entonces, sí, y fue cuando él me contó todo eso. Todo eso lo sé porque un judío no puede ver a un judío pobre sin ayudarlo, es pecado. Y hay que ayudarlo, y hay que hacerle esto, y hay que aquí. Dice, cuando yo vine a Costa Rica, yo vine sin plata, sin nada. Y a mí la comunidad, y supiera la casa que tenía ese señor. En Romo, se imagínense. Es algo exagerado. Entonces, eso sería una tremenda bendición que nosotros pudiéramos
aplicar esto, ¿verdad? Que los países en sí aplicaran eso, hermano. No habría pobreza en esta tierra. Ok, entonces, déjeme ver, ubicarme otra vez. 3:43, no le darás tu dinero en usura ni darás tu comida por un pago mayor. Está prohibido prestar con intereses a un judío. Está prohibido prestar con intereses, ya sea que se trate de dinero, artículos o incluso palabras. Es inapropiado que el prestamista humille al prestatario o se sienta superior a él, porque no es por su propio poder que experimenta la buena fortuna, sino más bien debido a la buena voluntad de Hashem. Eso es así, hermano. Todo lo que usted y yo tenemos hoy, su trabajo, su negocio, eh, todo es por la buena voluntad de Dios que Él te la ha dado. Y somos simplemente administradores de lo mucho o de lo poco que tengamos. Si tienes mucho es para que le des gloria a Dios. Si tienes poco es para que le des gloria a Dios. Por eso es que Yeshua dice que es mejor dar que recibir. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Amén. Medida buena, apretada y remecida. Medida buena, no medida falsa. Y que te llenaron el saco y todavía te lo apretan para echarle más. Remecida, te la mueven para que se acomode la carga y echarte más. Eso es medida buena, apretada y remecida. Ok, eso viene de parte del Eterno. Dad y se os dará. Por eso Yeshua dice, es mejor dar que recibir. Yo lo he explicado aquí antes. Yo antes no entendía esa parte. Es mejor dar que recibir. Uno decía, no, pues mejor poner la mano. No, no, hermano. Es al revés. Es mejor dar que recibir. ¿Por qué razón? Porque si tienes para dar es porque Dios te ha bendecido. Y si estás en la posición de recibir es porque estás en miseria. Es porque estamos mal económicamente. Entonces, ¿qué es mejor dar? Es mejor tener dinero para repartir con los hermanos o con el pobre, con el necesitado, con quien sea, y puedes sacar y puedes, hazlo. Pero cuando viene alguien y que tiene necesidad y no hay hermano y no tiene una persona que estando en necesidad de pedirte. Cuando tú te das cuenta que esa persona está en necesidad y tú tienes cómo ayudar y no le das. Ah, no, si Copara me pide, pero no me ha pedido nada. No te estás dando cuenta que esa persona está en necesidad. Y a veces, hermano, mire, no hay nada más humillante, lo digo por experiencia propia, que tener que ir a pedirle algo a alguien regalado para comer o a alguien que le dice, me puede ayudar en tal cosa. Hermano, eso es humillante. Eso es dolorosísimo. Eso no se lo deseo a nadie. Por eso, cuando usted tenga, hermano, y cuando usted reciba y pídale a Dios que te muestre y que usted sus bienes. Por eso la Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. ¿Cómo honramos al Señor? ¿Cómo es honrar a Dios con los bienes? No es simplemente el diezmo, ni la ofrenda, ni nada. No, es también, hermano, con el necesitado. Eso es honrar a Dios. Cuando hay una necesidad, usted honra a Dios. Cuando usted le da al pobre, dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. El que le da al necesitado, a Dios le presta. ¿Cuánto más si ese necesitado, si ese pobre, si es un hermano de la familia del Señor? ¿Cuánto más cree usted que el Señor mirará con agrado? No solamente que está viendo tu mano extendida para ayudar a alguien, sino que está mirando tu corazón, mirando la actitud con la cual damos. Porque eso implica mucho. ¿Con qué actitud estoy ayudando a mi hermano? ¿Con qué actitud yo le estoy ayudando a esa persona?
Si cuando le estoy dando el dinero, hermano, voy a ver qué hace, le voy a ayudar, pero tiene que ver qué hace, porque Sí. y humillando a la persona y haciendo sentir mal a la persona. Ujú. Hermano, mire, esto me ayúdese, hermano, y vamos a seguir orando, hermano, y cualquier cosa que necesite en lo que yo le pueda ayudar, cuente conmigo. Estamos para ayudarle, hermano, y estamos para levantarlo. ¿Entiende? A que estarle reprochando a cada rato. Hermano, pero ya, y yo el mes pasado le ayudé a usted, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es lo que le pasa? Que tac, tac. Hay que ver, hermano. Claro que también hay gente que abusa y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todo tiene un balance, todo tiene un cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Pero de una u otra manera, la persona no se puede humillar. Si ya la ayudaste y usted ve que es una persona, usando la palabra coloquial que utilizamos siempre, media sinvergüenza, que quiere sacar provecho de usted, ok, hermanito, yo ya le ayudé. Y entiende, cuando ya uno ve que la persona, este, que ya la persona está aprovechando, entonces no, simplemente decirle, no, hermano, yo ya no te puedo ayudar porque ya creo que ya te he ayudado y no puedo en este momento. Listo. Murió la flor ahí paró la canción y listo. ¿Entiende? Pero si es una persona que realmente está en necesidad, hermano, tenemos que extender la mano y ayudarlo. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar esto y terminamos acá en la 343. No le darás tu dinero en usura ni le darás tu comida por un pago mayor. Está prohibido prestar con intereses a un judío o a un hermano. Está prohibido prestar con intereses, ya sea que se trate de dinero, artículos o incluso palabras. Es inapropiado que el prestamista humille al prestatario o se sienta superior a él, porque no es por su propio poder que experimenta la buena fortuna, sino más bien debido a la buena voluntad de Hashem. Es una misma más grande de dar un préstamo sin intereses a un compañero que dar caridad absoluta a un hombre pobre. Aceptar un préstamo preserva la dignidad del necesitado, ya que eventualmente al pagar el préstamo todavía se sentiría autosuficiente y orgulloso de no ser beneficiario de caridad, que es lo que le estaba diciendo ahora. Quien presta sin intereses ejemplifica que no se considera a sí mismo el verdadero dueño del dinero, sino más bien un mero supervisor del dinero que le ha dado Hashem, un administrador. Sin embargo, se considera que aquel que exige intereses niega la verdadera propiedad del dinero por parte de Hashem. Quien presta dinero en realidad obtiene un beneficio mayor que el que obtiene el prestatario del préstamo, porque el prestatario recibe ayuda solo en este mundo, mientras que el prestamista recibe una recompensa en el mundo venidero por haber ayudado a los pobres. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, puede hacerlo, amados. Y si no, despedimos. Amén. Oramos y quedamos despedidos. Shalom, amados, bendiciones para todos. Amén, amén, hermano. Amado, bueno, analizando esta palabra, ¿verdad? De lo que es prestar y mucho más a los de la casa y poder dar el que tiene al que no tiene, pues en cuánto estamos fallando realmente en este momento a lo que la palabra de Dios nos ordena. De verdad que cada día debemos de reflexionar más si realmente estamos haciendo las cosas que Dios nos pide a través de la palabra. Podemos aprender mucho, pero si no ponemos por obra, seremos como Santiago, solo oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Así es, amén, 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 así es. Y es una ordenanza y creo que cada día, en cada estudio que tenemos la oportunidad de ir, los vamos encerrando, no sé si les pasa a los demás hermanos, pero los vamos encerrando más en cuanto realmente los cuesta dar, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Los que tienen mucho y los que tenemos poco, igual Dios va a ver
el 10 por 1 millón o por 100 colones es la misma cantidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, de verdad que podemos aprender mucho y podemos hablar tanto. Tengo años de estar en Raíces Hebreas, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero no cumplimos lo que realmente el Eterno a través de la palabra los ordena. Y yo pienso que o hacemos las cosas como dice el Eterno, o no somos parte del pacto, aunque queramos estar dentro de él. Así es, hermano. Amén, amén. ¿Alguien más? Bien. Este viernes tenemos reunión 7 de la noche para el estudio de la Parashá. Esta semana es Kedushin. El sábado a las 5:30 y a las 7 tendremos el examen de la Escuela de Formación Ministerial. Hasta ahí todo estaba bonito, Paz. ¿Por qué? Si Cha, usted cha, se lo, cha, cha. ¿por qué si usted se lo sabe de memoria ya? Gloria a Dios, pastorcito, por fe, yo lo confieso, por fe. Ok. Recuerden, bueno, va a ser 1 hora de tiempo. Eso va a ser, les voy a mandar el link al grupo. Y la nota mínima es un 60%. Usted abre el link. Bueno, ya la mayoría hicieron la práctica que les había mandado. Es nada más contestar, leer bien, contestar sin temor de nada. Ahí mismo le va a dar el resultado. Si usted se lo sacó bueno, se lo sacó malo. ¿Ok? Entonces la nota mínima, de todas formas yo lo reviso acá, cualquier cosa, a mí me llega. ¿Ah? No, es que no le va a llegar un 59.90, le puede quedar un 50, porque las preguntas son de 10 puntos. Entonces, no le va a sacar un 59.9. Entonces, Y entonces, ¿cuántas preguntas son para Son- hacer un 60? ¿Cuántas buenas? son 49, 3. 49 preguntas, hermana. Uy, señor. No, hermana, son 10 preguntas. Son 10 preguntas, o sea, tiene que sacar 6 preguntas buenas mínimo. 6. Sí, señora. Mínimo, pero usted saca las 10, pues usted me dijo que en 3 minutos lo hacía. En 3 minutos cada pregunta le di. Sí. Y no, las preguntas están fáciles. Si usted leyó el documento o ha repasado las clases, son 2 clases, ¿verdad? Que hay ahí, que hay que repasar, la primera y la segunda. Entonces, bien, los hermanos de Guapiles aquí el sábado, si quieren venir, pueden venir acá para si les dificulta, no, para poderles ayudar con el link. Con el link. No sé. Qué barbaridad con esta hermana. Entonces, para ayudarles con el link, si acaso se les complica un poco. Sí, usted como que se está juntando mucho con la hermana Marjorie, ¿verdad? Yo pensé que era con el examen que me iba a ayudar. Entonces, para ayudarles con el link. Pero ya la mayoría hicieron la práctica, entonces ya saben cómo funciona. Es súper fácil. Bien, amados. Entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, gracias, eterno Rey, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Padre, creador del universo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias por este tiempo maravilloso y precioso, eterno Padre. Ayúdanos, eterno Rey, para vivir tu palabra, para ponerla por obra en nosotros, Padre. Y que la mejor forma de enseñar y predicar sea con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que reflejemos Torah en nuestras vidas. Que donde quiera que nos vean, nos puedan identificar como hombres y mujeres que servimos a un Dios vivo, a un Dios justo, que podamos representar la justicia y la bondad de Hashem, la justicia y la bondad del Dios nuestro. Te doy gracias, eterno Rey, por tu amor y tu bondad y tu infinita misericordia. Dar un buen descanso a mis hermanos y que lo que resta de esta semana sea una semana de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Oro por mi madre que ha estado afectada de salud en este momento, eterno Rey, y por todos aquellos que hayan estado afectados de salud o que tengan algún familiar afectado de salud, Padre.
Te pido que seas tú trayendo sanidad, que seas tú, Padre amado, trayendo fortaleza y vigor a los huesos, que renueve sus cuerpos, Padre, y cada célula de su cuerpo declaramos la vida que proviene solamente desde el trono de nuestro Dios. Padre, tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Padre, renueve a cada uno. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. El Eterno me los bendiga. Buenas noches.